2024 va a ser un año cargado de aprendizaje y en este video te quiero contar 7 tendencias en el área de calidad y testing de software y qué podés aprender en cada una de ellas para poder mantener tu perfil súper relevante para el mercado de trabajo este año y los próximos que vendrán. Quédate hasta el final porque la última tendencia realmente me resultó muy interesante y era algo que no tenía en mi radar. Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Comienza un nuevo año y todos queremos empezar a renovar nuestro aprendizaje y saber cómo poder estar al día de todo este mercado tan cambiante y que todo el tiempo evoluciona. Como parte de las tareas de mi nuevo rol como manager de QA, una de las cosas que estuve haciendo estos primeros días del mes de enero fue investigar cuáles son las tendencias para este año en nuestra tan querida área de testing y calidad. Estuve investigando un poco a través de Reddit y puse un posteo para poder recopilar distintas opiniones de gente que trabaja en esta área y me encontré con el reporte que realiza la empresa Capgemini, que todos los años hace un reporte de testing y calidad y lo publica basado en la información que recolecta con muchas empresas muy relevantes a nivel mundial. Así que lo que vamos a estar viendo en este video hoy es basado en ese reporte que se llama el World Quality Report, elaborado por la empresa Capgemini, que les voy a estar dejando acá la información, y luego también van a tener el link al reporte abajo por si se lo quieren descargar y leerlo más en detalle. Lo que van a ver en este video, como siempre, es una versión súper resumida y explicada lo más sencilla posible de cada una de estas tendencias, y al final de cada una de ellas vamos a ver qué podés aprender vos hoy mismo, este mismo año, para poder estar al día con alguna de esas tendencias y obviamente analizar si es algo que está alineado con tu carrera y con tu plan de crecimiento. Antes de empezar directamente con el análisis del reporte, una de las tendencias que quería mencionar y que no está relacionada directamente con cosas que se vayan a afrontar este año o cambios en las cosas que deberíamos aprender, sino que está relacionada con el mercado laboral, y varias respuestas de las que tuve en este post de Reddit, y es una sensación que ya he visto también en otros creadores de contenido, es que este va a ser un año complicado, al igual que fue el 2023 en cuanto a lo que es el mercado laboral. Aún estamos viviendo una etapa de baja en la inversión de capital a las startups y empresas de software, entonces puede ser que este año sea un año con una demanda laboral un poquito más baja que habíamos visto en años de pandemia, por ejemplo, pero eso no significa que vaya a seguir siendo así, sino que al contrario, es una oportunidad para que nosotros podamos seguir aprendiendo y actualizando nuestro perfil. Por eso creo que este año es súper clave que, ya sea que ya estemos trabajando o que aún no hemos ingresado al mercado, ahora más que nunca es una época ideal para poder reforzar nuestros conocimientos y poder aprender más cosas. Así que dicho esto, vamos a empezar ya con las tendencias. Bueno, este es el Mati del futuro. Esto lo estoy grabando después de haber terminado de grabar todo el video y me di cuenta que seguramente va a quedar bastante largo. Así que como te quiero ahorrar tiempo, en este momento te voy a hacer un resumen de las cosas que tendrías que tener en cuenta y que tendrías que aprender, que se desprenden de todas las tendencias que te voy a comentar después. Así que si tenés poco tiempo, por lo menos viendo esta parte vas a tener una idea general antes de ver el resto del video. Así que si no tenés tiempo para verlo todo, puedes ir viéndolo parte por parte después, que vas a tener abajo todas las secciones marcadas. Yo creo que el futuro es bastante prometedor. Si bien puede sonar abrumador tener que aprender tantas cosas nuevas, mi consejo es que vayas paso a paso y que vayas aprendiendo de a poco. Elegí una cosa, aprendela, ponela en práctica y una vez que la tengas incorporada, recién pasa a la siguiente cosa. Para mí el futuro cada vez pinta más como intersecciones de distintas áreas de conocimiento. Saber de testing y saber de negocio. La mezcla de ambas cosas, perfil bueno. Saber de testing y saber de análisis de datos. La mezcla de ambas cosas, excelente perfil. Ni que hablar si empezás a mezclar tres cosas, por ejemplo. Creo que eso es lo que te empieza a hacer único y a hacerte un perfil muy valioso. Cada vez interconectar conocimientos de distintas áreas, eso es lo que hace que tu perfil vaya creciendo y que vayas pudiendo aportar cada vez más valor a lo que es la calidad. Otra cosa es que este año vamos a cubrir varios temas de los que mencionamos acá en el video, así que si aún no te suscribiste, dale a suscribirte para estar atento a los próximos videos del canal, donde seguramente vamos a cubrir varios de estos temas. Y te voy a empezar a enumerar esos puntos. El primero y principal es que hay que tener bases sólidas de testing. Todo lo que es fundamentos cada vez va a ser más relevante. Segundo, API testing. Si bien no es algo nuevo, cada vez se utiliza más y cada vez es más imprescindible. Antes era opcional saber API testing, hoy en día ya no lo es. Tercero, Agile testing. Todo lo que es Agile y
cultura ágil y sobre todo cómo es el testing en este tipo de entornos es algo que tenés que aprender y sobre todo con foco en el negocio. Cuarto punto, AI. Y dentro de AI, todo lo que es utilizar AI para testing, es decir, cómo hacemos que la inteligencia artificial asista a nosotros como testers o a nuestras herramientas. Y por otro lado, lo que es testing de AI, es decir, testear herramientas que utilizan inteligencia artificial. Siguiendo y relacionado con lo que te comentaba antes, todo lo que es la combinación de áreas como automation con AI y por ejemplo también mobile automation, que es algo que empieza a tener también cada vez más relevancia. Y por último, una de las tendencias que yo creo que es de las más grandes para estos próximos meses y próximos años es todo lo que es testing no funcional. Dentro de eso entra todo lo que es usabilidad, accesibilidad, performance, testing de seguridad, etcétera. Todo lo que son los utilities o los atributos de calidad no funcionales empiezan a tener cada vez más relevancia y si aprendes una de estas cosas vas a estar potenciando tu perfil. Ahora sí te dejo con lo que es la primera tendencia y espero que te sirva para entender un poco más dónde estamos en este mundo tan apasionante de la calidad de software. Bueno, la primera de las tendencias es Business Assurance o aseguramiento del negocio. ¿Qué significa esto de Business Assurance? Bueno, es algo que en realidad no es nada nuevo, sino que siempre lo venimos inculcando de tener el negocio en cuenta para cuando hacemos nuestras pruebas. Esto de Business Assurance básicamente es no solamente tener en cuenta los objetivos del producto, sino que tener un poquito más allá de contexto y tener los objetivos de negocio como centro de nuestro trabajo. Las empresas están dándose cuenta cada vez más de lo que es el valor de la ingeniería de calidad y de los analistas de pruebas y esto hace que empiecen a tener más como centro el negocio y los resultados o outcomes de negocio como centro para poder llevar a cabo sus proyectos. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, significa que nosotros tenemos que tener en cuenta los objetivos de negocio al momento de hacer nuestro trabajo. ¿Qué significa que el negocio tenga éxito? Bueno, por ejemplo, que pueda aumentar sus ventas, que pueda mejorar la satisfacción del cliente o cualquier objetivo de negocio que se hayan planteado en ese momento. Es importante que nosotros conozcamos eso y sepamos cómo el producto o el proyecto en el cual estamos colaborando contribuye a cumplir uno de esos objetivos que tiene el negocio. Si nosotros podemos conocer eso, vamos a poder colaborar de una forma mucho más activa. Lo que se está viendo es una tendencia de las empresas hacia la calidad antes que la cantidad y vemos que, por ejemplo, en lo que es pruebas de aceptación de usuario, el dato es que el 56% de las empresas prefieren tener un equipo combinado en lo que es las pruebas de aceptación o UATs, donde participe un tester, un BA o analista de negocio y una persona de negocio o usuario final que tenga todo el contexto. La combinación de todos estos roles va a hacer que la validación y el aseguramiento del negocio, o sea el Business Assurance, asegurar que el producto que estamos construyendo realmente hace que el negocio pueda cumplir sus objetivos, entre otras cosas se puede lograr haciendo una combinación de roles y que todos tengan un punto de vista o un foco distinto, pero que a la vez todos conozcan hacia dónde va el negocio. Esto del Business Assurance, por ejemplo, le trae beneficios a las empresas para lo que es protección de su marca, es decir, cuidar la marca, que es cada vez más importante con su presencia digital, para que los usuarios puedan confiar en la marca, que por ejemplo puedan tener aumento de ventas, que puedan tener otros resultados de negocio positivos, como es por ejemplo incrementar la satisfacción de los usuarios en caso de negocios que por ahí sean sin fines de lucro o que tengan un foco fuerte en la satisfacción del usuario final, y esas son cosas súper clave para el negocio. ¿Qué podemos hacer nosotros como testers en este punto para poder colaborar y seguir aprendiendo? Bueno, primero que nada tenemos que familiarizarnos con las metodologías ágiles. Si eso es algo que todavía no has estudiado o solamente lo tocas de oído, pero todavía no sabes mucho cómo se lleva a la práctica las metodologías ágiles y cómo se hace para considerar al negocio dentro de ellas, creo que es momento de que puedas empezar a aprender más sobre metodologías ágiles en general y también profundizar en marcos de trabajo como lo son Scrum o Lean, por ejemplo. Una herramienta que se menciona en el reporte es el Value Stream Mapping, que es una herramienta originada en Lean y es una especie de análisis diagramático que se hace para identificar los desperdicios en el proceso, y es algo que puede ayudar a una empresa a optimizar sus procesos y mejorar sus flujos de desarrollo. Conocer esta herramienta puede ser algo que te ayude a aportar también esa visión de negocio o por lo menos colaborar desde el punto de vista de un tester a mejorar los procesos. Otra cosa que es re importante y te puede servir para potenciar tu perfil mucho es aprender sobre análisis de negocio o
o sobre el rol del business analyst. La combinación de un rol de tester o QA más lo que es análisis de negocio o business analysis es algo que te puede potenciar muchísimo tu perfil, justamente porque te va a dar la combinación de la mentalidad de tester y conocimientos de calidad más lo que es entender el negocio y profundizar sobre las necesidades del negocio. Entonces creo que ese es un mix que es muy bueno y que puede ayudar a potenciar a tu perfil. Y por último, lo que puedes hacer es aprender sobre risk management o gestión de riesgos y entender cómo desde tu perfil como tester puedes detectar riesgos y ayudar a mitigarlos, y eso en conjunto va a hacer que puedas estar mucho mejor preparado para poder tener al negocio como centro y poder contribuir a cumplir los objetivos de negocio y ser un perfil mucho más valorado dentro de tu empresa, o si ahora no tenés trabajo, para volverte un perfil mucho más atractivo para esas empresas que están buscando gente como esta allá afuera. La segunda tendencia es con respecto al Agile Quality Management o a la gestión de la calidad en entornos ágiles. Y acá lo que aparece en el reporte es que las empresas cada vez están teniendo más necesidad de adaptarse en estos entornos cambiantes que estamos viviendo, donde la economía es muy volátil, en entornos donde hay mucha incertidumbre, donde todo el tiempo aparecen cosas nuevas, cosas que van aumentando la complejidad del negocio, como es por ejemplo la inteligencia artificial, que este año está teniendo un impacto muy grande y ahora más adelante vamos a ver un poco sobre eso. Entonces tienen esa necesidad de adaptarse. Está habiendo un cambio generalizado de mindset de las empresas hacia una cultura más de continuous improvement, es decir, de estar todo el tiempo mejorando y tratando de que la gente se reentrene y que siga aprendiendo, a la vez que se tiene un foco centrado en el cliente y en el negocio, así como veíamos en el punto anterior. Entonces, en este punto lo principal que tienen que saber es que las empresas están empezando a preferir profesionales de calidad que tengan habilidades técnicas y habilidades de programación antes que habilidades tradicionales. Es decir, esto significa que se le está dando más prioridad a gente que sepa de programación, que sepa de habilidades técnicas, algunas de ellas las vamos a mencionar ahora, y no le están dando tanta prioridad a lo que es habilidades tradicionales. ¿Esto significa que no tienen que saber las habilidades tradicionales? No, todo lo contrario. Significa que ustedes ya tienen que poder dominar las bases, y una vez que dominan las bases no se tienen que quedar solo con eso, sino que tienen que seguir aprendiendo y adquiriendo habilidades nuevas, como lo son habilidades de programación. Lo que se está viendo y que salió en este reporte es que muchas empresas están prefiriendo reentrenar a los profesionales que ya tienen trabajando para poder hacer que aprendan estas nuevas habilidades que son necesarias en estos entornos de trabajo, para que se transformen en lo que llaman ellos full stack Quality Engineers, que puedan, digamos, trabajar de principio a fin en todo el flujo de desarrollo como si fueran un desarrollador más, pero con foco también en la calidad. Lo que aparece en el top de habilidades más demandadas es, en primer lugar, habilidades de programación, donde se mencionan los lenguajes de C#, Java, Python, SQL. En realidad, los lenguajes de programación van a depender mucho del sector de la empresa que estés trabajando. Hay empresas que son más tradicionales y otras que son más tirando hacia el lado de startups, y dependiendo del tipo de empresa o del tipo de producto con el que trabajan, van a preferir o van a tener una necesidad de conocimientos de programación de un lenguaje o de otro. Pero sin importar el lenguaje, saber de programación siempre te va a dar una ventaja sobre alguien que no sabe de programación. En segundo lugar, otra habilidad muy demandada para ingenieros de calidad es saber sobre CI/CD y cómo se hace todo el flujo de integración continua y delivery continuo. Eso es algo que te va a dar un plus y un valor agregado muy grande con respecto a otros candidatos. En tercer lugar, aparece también saber sobre técnicas o metodologías como lo son BDD y TDD, Behavior Driven Development y Test Driven Development, que son prácticas que muchas empresas están empezando a adquirir. Y en tercer lugar, aparece algo que me llamó bastante la atención, que son habilidades de ETL o Big Data. ETL significa Extract, Transform and Load, que es lo que se hace con, por ejemplo, grandes volúmenes de datos para poder sacar información relevante de esos datos. Entonces también empieza a aparecer esa necesidad de que el ingeniero de calidad también empiece a saber sobre cómo lidiar con muchos datos, y ahí está empezando a surgir un rol bastante interesante que podría llegar a ser una especialización de un rol de tester o de calidad que sea especializado en testear datos. Eso es algo que vi un video hace un tiempito de Pato que estuvo hablando de eso. Les voy a dejar por acá arriba el video sugerido si les interesa este tema, pero creo que está buenísimo y es otra de las áreas en las que un tester se puede empezar a especializar. Una cosa muy interesante que se menciona en el reporte es que hay un foco muy grande en el speed to market, es decir, las empresas necesitan cada vez poder lanzar productos de forma más rápida al mercado, y para eso necesitan que los testers o ingenieros de calidad puedan tener un mindset
también de desarrolladores y ser uno más en el equipo y ser capaces de poder introducir, por ejemplo, automatización de pruebas mucho antes en el ciclo de desarrollo. Escuchen esto, que también sean capaces de solucionar defectos, es decir, ya no vamos a estar solamente encontrando defectos como lo era tradicionalmente, sino que también está bueno que podamos ser capaces de empezar a solucionar defectos o por lo menos entender qué es lo que está causando y con la ayuda de un desarrollador poder solucionarlo. Pero sí poder integrarnos mucho más fácil en la solución de errores y no solamente en detectarlos. Los principales desafíos que están enfrentando las empresas con respecto a este punto, hay algunos que son internos y hay otros que dependen de los colaboradores, y esos son los que me gustaría mencionarte para que vos puedas actuar sobre ellos y poder tener una ventaja competitiva. Falta de habilidades de programación, ese es uno de los obstáculos que ven las empresas, y falta de conocimientos en Agile. Si vemos, son cosas que podrían llegar a ser bastante sencillas o son cosas que nosotros podemos aprender y que nos pueden hacer mejores candidatos, y que vemos que todavía hay crecimiento para tener ahí, porque si las empresas lo están diciendo que es un gran obstáculo es porque todavía se nota que falta mucha capacitación en ese rubro. Y obviamente que no se trata de estas habilidades aisladas, sino que es una combinación de todo lo que venimos hablando antes y además de todas las habilidades que ya sabemos que tiene que tener un tester, que si es la primera vez que ves uno de estos videos y no sabes qué más debe saber un tester, te recomiendo que veas este video en el cual te explico todo lo que necesitas saber si querés empezar en test. Bueno, entonces, ¿qué puedes aprender acá para poder mejorar tu perfil? Bueno, en primer lugar, aprender sobre programación y automatización de pruebas. Segundo, aprender fundamentos de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de tu trabajo. Después, también, al igual que en el punto anterior, reforzar lo que son los conocimientos de Agile y también aprender sobre DevOps y DevSecOps, que son dos tendencias también que se incluyen dentro de este punto y que los testers tenemos que familiarizarnos con esa forma de trabajar. La cuarta tendencia tiene que ver ni más ni menos con automatización y le llamaron la automatización del flujo de vida de calidad, lo cual significa que automation no se va a ir a ningún lado, sino que este año va a continuar creciendo. Pero además de la automatización de pruebas funcionales, también va a haber un foco muy alto en automatizar otras partes del proceso de calidad que no necesariamente son las pruebas funcionales. Principales beneficios que esperan tener las empresas de automation: en el primer lugar aparecen cosas como reducción de riesgos, mejorar la eficiencia de los procesos y reducir defectos en producción. Y en el último lugar de esta lista recién aparece reducir el time to market. Y según el reporte, lo que dicen es que esto de reducir el time to market, o en otras palabras aumentar la velocidad de desarrollo, aparece en último lugar, puede significar que las empresas ya se están moviendo lo suficientemente rápido o tan rápido como quisieran, y ahora por ahí pueden tener un foco más grande en aumentar la eficiencia, reducir los riesgos y optimizar los procesos. Cuando se le preguntó a las empresas cuáles son las principales áreas en las que se quieren enfocar este año en la automatización, en primer lugar aparece testing de AI o AI testing, donde ahí entra tanto lo que es testear aplicaciones de AI como incorporar herramientas de AI a los flujos de automation, que son dos cosas distintas pero que se pueden complementar y que sin dudas para este año va a ser uno de los principales focos y que te recomiendo aprender. Seguramente quizás este año en el canal estemos cubriendo algunos de estos temas, así que te recomiendo, si todavía no te suscribiste, suscríbete al canal para estar atento a todas estas novedades y cosas muy interesantes que se van a venir este año para no parar de aprender. En segundo lugar aparece mobile, es decir, va a haber una tendencia creciente a lo que es automatización de pruebas móviles o en dispositivos móviles. Así que esta puede ser una área interesante para que te empieces a especializar específicamente en lo que es automatización de pruebas móviles. Y si además a eso lo combinas con AI, seguramente todavía sea aún más interesante. En tercer lugar, y muy importante, aparece security o testing de seguridad. Es algo que cada vez toma más relevancia, cada vez tenemos más datos en internet, cada vez más nuestras vidas dependen de aplicaciones y por eso la seguridad toma cada vez más relevancia, porque así como cada vez hay más gente usando internet y usando aplicaciones, cada vez también hay más ciberdelincuentes que quieren aprovecharse. Entonces el testing de seguridad pasa a ser cada día más relevante.
también hay una creciente tendencia a lo que es performance y accessibility. Como verán, está teniendo mucho más auge lo que es el testing no funcional que lo que es el testing funcional propiamente dicho. Pero esto no significa que se deje de hacer testing funcional, sino que muchas empresas ya se sienten que están un poco bastante sólidas en el punto testing funcional y quieren empezar a atacar estos otros puntos que por ahí los tienen un poco más flojos. Si vos recién estás empezando el testing y todavía no tenés bien claro lo que es el testing funcional, te recomendaría empezar por ahí y luego ir sumando algunas de estas opciones que te estuve mencionando. Así que bueno, ¿qué aprender acá? Lo que te comentaba, empezar a aprender automation, eso como primer lugar. Segundo lugar, automation para mobile, puede ser algo que sea muy interesante. Después, security testing y accessibility y performance. Todos estos puntos son puntos que van a tener mucho auge en este próximo año y en los años que vendrán, así que si te empezás a formar en una de estas áreas seguramente te va a ir bastante bien. Y por último, lo que comenta el reporte es sobre herramientas de automation low code o no code, es decir, estas herramientas que no necesariamente hay que programar para poder automatizar algo, que en años anteriores por ahí venía en tendencia, todavía no logran consolidarse y no está tan claro que realmente sea una solución. Y sobre esto las empresas mencionan más o menos un 69% están haciendo pruebas piloto con alguna de estas herramientas y solo un 19% las están utilizando activamente hoy en día. Es decir, puede ser un área que siga creciendo, pero todavía no está tan claro de si realmente las empresas lo van a adoptar o solamente están haciendo pruebas para ver si tiene sentido utilizarlas. Si vos ya estás trabajando en una empresa y alguno de estos puntos te suena familiar, me encantaría que dejes un comentario abajo para contarnos cuáles de estas cosas piensan aplicar en tu empresa, qué cosas ya están aplicando. Así podemos también tener una idea de cómo está el mercado general en Latinoamérica, porque recordemos que este reporte está enfocado en su mayoría en Norteamérica y Europa y también Nueva Zelanda y Australia, si no estoy mal. Así que por ahí no tiene tanto la perspectiva de lo que es Latinoamérica, pero estoy seguro que la mayoría de las cosas son bastante similares. La siguiente tendencia, y como seguro muchos estaban imaginando, es sobre inteligencia artificial y lo plantean como AI, the future of quality engineering. Sin duda que la inteligencia artificial está teniendo una relevancia muy grande el año pasado y este año no va a ser la excepción. Las empresas cada vez lo van a incorporar más en su flujo de trabajo. Y antes de empezar con lo que dice el reporte, me gustaría comentarles sobre una cita que menciona el reporte, que básicamente nos dice, se la voy a estar dejando en pantalla, que para ser muy realistas, la inteligencia artificial puede hacer maravillas y nos puede servir muchísimo, pero para eso necesitamos nosotros primero estar maduros y tener muy buenas bases de nuestra profesión y de lo que hacemos. Y esto creo que es algo que ya se los venía mencionando y también se los comenté en lo que fue el taller de ChatGPT para testers, que si no sabes lo que es y querés verlo, vas a tener el link abajo en la descripción. Pero personalmente coincido con esta persona y siento que cada vez es más importante que tengamos unas bases sólidas de testing y de calidad para poder aprovechar todo lo que estas herramientas nos ofrecen. Y considerar que dentro de este tema de inteligencia artificial, como les comenté antes, entra tanto lo que es el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar los procesos de testing, así como el testeo de herramientas basadas en AI propiamente dicho. Es decir, estas dos cosas que son distintas, una es testear AI y la otra es usar AI para testing. Ambas de estas cosas van a tener mucho auge este año. Y esto es algo que me toca de cerca porque en la empresa donde trabajo lo estamos siguiendo muy de cerca y estamos generando conocimiento todo el tiempo sobre esto de inteligencia artificial. Así que seguramente este año quizás vean algún video en el canal que hable más que nada sobre el tema de cómo testear herramientas de inteligencia artificial o productos que incorporen la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que fue lo que tuvo más auge en este último tiempo, y ver cómo tenemos que adaptar nuestras estrategias de testing para poder asegurar la calidad de este tipo de productos. Yendo a lo que nos dice el reporte y lo que vemos en estos gráficos que nos dejan, es que una de las cosas que más buscan las empresas o lo que más ven como un resultado positivo de incorporar AI a sus procesos, en primer lugar está una mayor productividad, una mayor velocidad y en tercer lugar mejorar lo que es la experiencia del usuario. En cuanto a la encuesta que se hizo para ver si las empresas se están invirtiendo en AI, el 77% dice que
consistentemente están invirtiendo en soluciones de AI para mejorar los procesos de calidad. Esto significa que la gran mayoría de las empresas están invirtiendo en esto y por lo menos tienen su atención fijada ahí. Así que si todavía no estás aprendiendo nada de AI, creo que este es el momento ideal y este es el año para poder meterse en esto, que cada vez más va a ser una habilidad muy demandada y que tenemos que adaptarnos y entender cómo podemos adaptar nuestro trabajo a esto. Bien, vamos a ver entonces qué podés aprender en esta tendencia de inteligencia artificial para poder estar al día y preparado o preparada para poder incursionar con todas las pilas en este mundo. Lo primero es empezar a aprender y tomar contacto con la inteligencia artificial. Si todavía no has hecho nada de inteligencia artificial, lo primero que te recomiendo que hagas es que empieces a experimentar con ChatGPT. Hay muchísimos videos en YouTube que te van a enseñar cómo empezar. Yo tengo un video en el canal donde lo muestro, es algo muy básico que estuve probando al principio, pero si querés ir un poco más rápido, también te cuento que tenemos el taller de IA para testers, donde te explico paso a paso todo lo que tenés que saber o los conocimientos básicos de la inteligencia artificial generativa y después cómo podés aplicar ChatGPT al trabajo de testing. Todo esto con la versión gratuita de ChatGPT. Hoy en día con la versión de pago se pueden hacer muchas más cosas que te recomiendo que también explores. Quizás más adelante podemos tener un video en el canal o incluso complementar el taller que ya tenemos. Otra cosa que es muy necesaria en este punto es empezar a conectar puntos y conectar conocimientos que tenés con inteligencia artificial y unir conocimientos de distintas áreas. Esto va a ser lo que más te va a hacer triunfar en esta área, ya que hoy en día con inteligencia artificial podemos lograr muchas cosas que antes quizás no eran tan fácil para una sola persona sin ser experta en un rubro. Te recomiendo que intentes empezar a ser un generador de conocimientos, que empieces a experimentar, a probar cosas, a mostrarlo, a compartirlo con tu equipo, con tus colegas, compartir experimentos que hagas en LinkedIn. Todo esto te va a hacer aprender sobre el tema y vas a empezar a posicionarte cada vez mejor para esto. Otra cosa que pasa a ser crucial, y con esto reforzamos la idea de que cada vez es mejor tener buenas bases de las cosas esenciales de testing, pasa a ser cada vez más esencial saber de API testing. Todas estas herramientas de inteligencia artificial terminan exponiéndose a través de una API y muchas veces saber utilizar una API, saber cómo testear una API va a ser muy necesario para poder testear este tipo de herramientas y para poder utilizarlas incluso. Por eso te recomiendo que empieces a formarte en API testing. Eso es algo que seguramente vamos a tener bastante contenido en el canal este año. Probablemente vamos a tener también un curso de API testing que ya lanzamos la preinscripción. El curso todavía no está pronto, pero seguramente lo va a estar en los siguientes meses. Así que si te interesa este curso y querés ver más información y anotarte en la lista de espera, puedes ir a testingparatodos.com/API y ahí vas a poder tener toda la información y anotarte para enterarte cuando salga el curso y también llevarte un descuento especial. Dicho eso, otra cosa que también es muy importante aprender en este punto es el manejo del lenguaje de programación Python, aprender habilidades de Data Science y Data Engineering, combinar eso con QA creo que va a empezar a ser muy interesante. Y otra cosa que deberías aprender y que para mí empieza a ser un skill básico de todo tester es el prompt engineering o saber cómo hacer buenos prompts para la inteligencia artificial. Seguramente tarde o temprano te va a tocar testear una de estas herramientas y vas a tener que entender cómo funcionan los prompts, cómo varía el output o las salidas de estas inteligencias artificiales en función de cómo variamos el prompt y también otras cosas que se llaman hiperparámetros, que es lo que en cierta forma configura cómo va a ser la respuesta. Aprender todas esas cosas te va a dar muchas herramientas para empezar a entender todo esto de la inteligencia artificial y estar preparado para testearla. También, como te comentaba antes, seguramente más adelante en el canal vamos a tener algún video hablando específicamente de cómo hacer para testear sistemas de este tipo y qué cosas deberíamos tener en cuenta. Me gustaría que si ya tuviste alguna experiencia con este tema, si ya estás trabajando con inteligencia artificial, me cuentes acá abajo en los comentarios cuál fue tu experiencia para también nutrirnos de lo que venís aprendiendo y que entre todos vayamos generando conocimiento. La siguiente tendencia de la que nos hablan, y quizás es una de las que por ahí estoy menos familiarizado, tiene que ver con Quality Ecosystem, y dentro de esto de lo que hablan es de Cloud Testing. Básicamente se trata de testear infraestructura cloud, es decir, cómo nos aseguramos que las aplicaciones que nosotros testeamos que están alojadas en sistemas en la nube como Google Cloud, AWS o Azure, cómo nos aseguramos de que estos sistemas van a seguir siendo confiables, que van a soportar interrupciones o caídas de algún servidor, etcétera. Todo esto
es lo que se engloba dentro de Cloud Testing. Es algo que capaz que ya requiere un poco más de experiencia, tener bastante experiencia en el rubro, pero si sos una persona ya un poco más senior y querés seguir creciendo, incursionar y en aprender todo lo que tiene que ver con DevOps, con SRE, que ahora te voy a decir un poco lo que significa, sin dudas que es algo que va a potenciar muchísimo tu perfil y que se está empezando a buscar cada vez más, que los ingenieros de calidad puedan entender cómo funcionan las infraestructuras cloud, cuáles son los posibles puntos de fallo y poder implementar estrategias para mitigar todos esos riesgos asociados a la infraestructura cloud. Acá en esta gráfica que les estoy mostrando ahora nos muestra, según la encuesta que hicieron para este reporte, nos muestra la importancia que le dan las empresas de testear el impacto de los failure events, que le llaman, que sería tipo cualquier evento donde se produzca una falla en la infraestructura cloud, poder entender cómo el sistema se recupera, cómo se va a comportar ante esas incidencias que puedan haber en la infraestructura del sistema, que a veces es algo que puede generarse a través de un evento que esté fuera de nuestro control. Si has estado atento, seguramente en los últimos meses, en los últimos años, has visto que en alguna ocasión se cae algún servidor de Amazon o alguna región de los servidores de Amazon, mejor dicho, y vemos que muchísimas páginas empiezan a caerse, a estar afectadas. Bueno, todo eso es lo que entra dentro de este punto y entra el concepto de lo que se llama Chaos Engineering, que te recomiendo que busques qué significa y empieces a familiarizarte con este concepto. ¿Qué podemos aprender para este punto justamente? Bueno, una de esas cosas que te decía es entender el concepto de SRE o Site Reliability Engineering y el concepto de Chaos Engineering. Todos esos conceptos son asociados a lo que es el mundo cloud y te van a servir para empezar a entender más sobre este mundo y ver cómo puedes colaborar desde el punto de vista de un ingeniero de pruebas. También te recomiendo aprender más sobre herramientas como AWS, Google Cloud o Azure, entender cómo se hace el deploy de aplicaciones a la nube, qué cosas se pueden configurar, qué cosas pueden servirte como ingeniero de pruebas para conocer mejor o tener una mejor observabilidad del sistema, por ejemplo, acceso a herramientas de logs, entender qué tipo de configuraciones y herramientas te brinda para poder testear mejor todo este tema de lo que es la infraestructura. Y creo que con eso vas a estar dando unos buenos primeros pasos para entender un poco más este tema. Como te decía, es algo que quizás resulta un poco más avanzado y si no dominas los temas anteriores que te estuve mencionando en las tendencias, probablemente sea mucho mejor o te va a sumar mucho más valor, mucho más rápido que aprendas todos los demás temas a que te metas con esto si todavía no tenés experiencia. Ahora, como te decía, si ya sos una persona con más experiencia, puede que te sea útil empezar a incorporar estos conceptos a tu perfil. Vamos con la tendencia número 6, que la verdad que fue algo que también me llamó bastante la atención y que se trata de Digital Core Reliability. ¿A qué se refiere con Digital Core Reliability? Bueno, se trata de hacer que los sistemas core de los negocios, es decir, aquellos sistemas que se usan en el back office, en el detrás de escena, que son los sistemas que permiten que el negocio cumpla con su operación. Por ejemplo, todo lo que son sistemas de CRM, donde se manejan a los clientes, ERP, etcétera. Todos estos sistemas donde la empresa lleva toda su operación y controla sus ventas, su contabilidad, el manejo de los clientes, stock, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser también sistemas bancarios, donde se maneja toda la operativa del banco. Sistemas EHR para lo que son sistemas de salud, por ejemplo. Todos estos sistemas que son clave para que la operativa del negocio funcione bien se llaman sistemas core, y con el incremento de la digitalización, incluso que se aceleró muchísimo por la pandemia, el hecho de que estos sistemas funcionen bien y sean confiables es cada vez más relevante. Y además de que funcionen bien, también pasa a ser cada vez más importante la experiencia de usuario de este tipo de sistemas, que es algo que históricamente se dejaba de lado, ya que no eran sistemas que iban a estar destinados a un sector masivo de clientes, digamos, sino que lo usan solamente los empleados internos de la empresa. Entonces te voy a mostrar algunos gráficos que nos muestra el reporte. Por ejemplo, este primero que nos dice cuáles son las cosas más importantes cuando se testean sistemas core. Y lo que nos dice, en primer lugar, está la Customer Experience, que sería la experiencia del cliente, la performance, que el sistema funcione bien y sea ágil. No sé si les ha pasado alguna vez de ir a hacer algún trámite y que la persona se tiene que esperar 5 minutos esperando que cargue. Bueno, a eso se refiere, que los sistemas funcionen ágil, ya que cada vez la gente tiene menos paciencia, cada vez se quiere optimizar
optimizar más los procesos y no nos podemos permitir que esté 5 minutos cargando, por ejemplo. Otra cosa que es muy importante es el tema de validación de data. Se repite el patrón de lo que les decía, aprender sobre datos para complementar su perfil de testing también va a ser algo súper relevante este año y para el futuro. Por ejemplo, otra de las gráficas que me resultó interesante es la que pregunta qué porcentaje de automation tienen para los productos, para el testing de este tipo de productos, y un 64% respondió que solamente entre un 21 y un 40% está automatizado. Y una de las cosas que tienen como problema o como barrera es que muchos de estos sistemas son sistemas antiguos, que son por ahí difíciles de automatizar, que no cumplen con las características necesarias para poder automatizar. Y también otro desafío gigante es la interconectividad o la interoperabilidad que tienen que tener estos sistemas con otros y que dificultan un poco lo que son las pruebas end-to-end. Entonces lo que hay que empezar a hacer es poder tener una forma de aislar estos sistemas, moquear o tener alguna forma de virtualizar los servicios para poder justamente testear pedacitos del sistema y asegurarnos que cada pedacito que testeamos funciona bien. Acá lo que podemos intentar aprender justamente para aplicar eso es intentar seccionar la automatización en partes más manejables y no intentar replicar todo el flujo end-to-end del sistema. Entonces, nuevamente se repite, aprender API testing es fundamental y otra cosa muy relacionada a lo que es API testing es contract testing, que básicamente se trata de testear contratos entre aplicaciones, es decir, poder testear que la aplicación está mandando o recibiendo los datos de la forma que debería para que la otra lo pueda procesar correctamente. Básicamente eso es en palabras muy sencillas. Te recomiendo que investigues sobre este tema porque es realmente muy interesante y que te puede complementar muchísimo el perfil. Primero aprender sobre API testing si es algo que todavía no lo sabes y luego profundizar en lo que es contract test. Otra cosa muy relacionada con esto es lo que te decía de moquear o virtualizar, que básicamente se trata de poder utilizar datos que no son reales o poder recibir la respuesta de una de estas APIs sin acceso a la API real, es decir, tener como una especie de API simulada para no depender de la otra aplicación y que también si hay algún error no interrumpa tus pruebas, ya que vos querés testear solo esta parte y no lo otro que consume por detrás, por ejemplo. Esta otra gráfica que les voy a estar mostrando ahora me resultó muy interesante, ya que les pregunta a este tipo de empresas qué les parece que es lo más importante que deben de tener los QA o Quality Engineers para poder triunfar en el testing de este tipo de aplicaciones. Y un 64%, una amplia mayoría, respondió que lo más importante es tener buenos conocimientos de QA. Es decir, nuevamente se resalta la necesidad de tener unas buenas bases en testing. Porque tener unas buenas bases te permite poder adaptarte a cualquier contexto. Incluso en el tema de inteligencia artificial, que es algo totalmente revolucionario y totalmente nuevo, el hecho de poder conocer las bases te va a permitir llevar lo que vos ya sabes y ver cómo esto nuevo encaja a esto y ver qué cosas podés adaptar y rápidamente empezar a tener tracción en esa nueva área. Y lo mismo pasa con áreas muy tradicionales o muy de nicho como esta de los productos core. Y en segundo lugar, después de los conocimientos de QA, lo que nos dice lo segundo más relevante es tener conocimiento de la tecnología o de la plataforma que se utiliza. Y en tercer y cuarto lugar nos menciona lo que es el business domain, es decir, el conocimiento del negocio y habilidades de programación. Esto me sorprendió bastante porque para mí, para este tipo de aplicaciones, sería muy importante saber del negocio, pero al parecer lo que dicen las empresas es que les importa más que sepan de QA y no tanto el dominio del negocio. Quizás será porque puede ser mucho más fácil aprender sobre el negocio que aprender de cero todo lo que son las bases de QA, pero la verdad que me pareció muy interesante esto. El punto número 7 es algo que viene en crecimiento durante los últimos años y que seguramente ya lo habrás escuchado alguna vez, y nos habla de Intelligent Product Testing, que se refiere a todo lo que es Internet de las cosas básicamente, o IoT, que no es nada más ni nada menos que todo tipo de dispositivos que estén conectados a Internet y que recopilen algún tipo de información y hagan algo. Por ejemplo, un reloj inteligente que esté mandando datos a tu celular, que se sincronice con una aplicación, etc. Tenemos hoy en día todo rango de dispositivos posibles, desde autos hasta, no sé, una licuadora o la lavadora de tu casa que se conecta a Internet. Es realmente increíble la cantidad de dispositivos hoy en día que se están empezando a conectar a Internet y todos estos dispositivos necesitan ser testeados, obviamente. Capaz no es lo más común que uno se encuentra por ahí, pero
alguien tiene que testear esto, así que si en tu trabajo te ha tocado testear este tipo de dispositivos o aplicaciones que funcionen entre conexión con distintos dispositivos, contanos también tu experiencia, cómo ha sido, porque la verdad que me parece algo muy interesante. Dentro de lo que entra en esta sección, una de las cosas que nosotros tenemos que probar es, por ejemplo, asegurar que la integración con la nube, es decir, que el guardado de datos en una cuenta en la nube funcione bien, asegurar la seguridad de ese producto. Cada vez más los hackeos y la seguridad informática toman más relevancia, ya que cualquier dispositivo que esté conectado a internet y sea vulnerable puede ser un vector de entrada o un vector de ataque para los atacantes que pueden comprometer tu casa o toda la red de tu empresa a través de un dispositivo que no tenga una buena seguridad, por ejemplo. Y también asegurar la experiencia de usuario perfecta. Entonces ahí se empiezan a desprender un par de tendencias o consideraciones que tenemos que tener para este tipo de productos, que ahora te las voy a resumir un poquito más adelante para ver qué puedes aprender para estar preparado para testear este tipo de cosas. Te voy a mostrar esta gráfica que nos deja el reporte mientras te voy comentando algunos de los puntos que puedes aprender. Varias de las cosas que te mencioné antes, por ejemplo, API testing se mantiene, es muy importante. Todos estos dispositivos se comunican a través de APIs a veces a través de Bluetooth, a veces a través de otras formas de conexión, pero por lo general las APIs siempre van a aparecer en alguna parte del flujo de estos dispositivos. También se aparece un foco bastante fuerte en lo que es Machine Learning y NLP o procesamiento de lenguaje natural, manejo de data y el uso de inteligencia artificial para poder optimizar los casos de uso o los casos de prueba que vamos a aplicar para este tipo de productos, ya que los escenarios posibles son millones y millones, ya que van a estar usados por todo tipo de usuarios en el mundo real y la cantidad de escenarios o situaciones que se pueden dar del uso son literalmente muchísimas. Entonces es importante que nosotros conozcamos el producto, conozcamos cómo se va a usar y apoyándonos en inteligencia artificial podemos hacer una selección de casos más adecuada quizás y no testear siempre lo mismo, por ejemplo. También se suman herramientas de automation. Acá nos mencionan algunas como Robot, que me imagino que se refiere a Robot Framework, Cucumber, etc. Aprender programación, como ya les había mencionado antes, también se mantiene súper importante. Menciona en primer lugar Python, Java, C#, R. Como ven, Python y R son dos lenguajes que se utilizan muchísimo en lo que es data. Probablemente también esté relacionado a que cuando estos dispositivos están en producción generan muchísimo volumen de datos y a través de los datos de uso de esos dispositivos uno puede mejorar la forma en que lo testea al saber cómo lo utilizan los usuarios. Entonces, al procesar esa cantidad de datos masiva de cómo se usa, uno puede tener una mejor visión y una mejor idea de cómo poder testearlo. Y para resumir este punto, la tendencia que les quería decir es que para este tipo de productos empieza a tener igual importancia lo que es el testing funcional que el testing no funcional. Pasan a ser igual de importantes, como esto que les decía, todo el tema de la experiencia de usuario, la accesibilidad de estos sistemas, la performance, la seguridad. Todo eso son aspectos no funcionales de este tipo de sistemas que pasan a ser cada vez más relevantes, no solo en este punto, sino que también en otros puntos que veíamos antes y también en cualquier otro tipo de software. La verdad que este año y a partir de los próximos se le va a empezar a dar mucho más relevancia a lo que es el testing no funcional. Así que es una de las cosas que puedes empezar a aprender. Y por último, para cerrar el video y el último punto bonus, la tendencia número 8 que nos menciona este reporte tiene que ver con el testing verde. No, bueno, ¿a qué me refiero con el testing verde? Bueno, a lo que tiene que ver con calidad y sostenibilidad. Básicamente hay un interés creciente en las empresas y en la gente en hacer que todo lo que hagamos tenga un menor impacto para nuestro planeta. Las empresas y las personas se están empezando a preocupar cada vez más por esto y desde el rol de calidad, al parecer hay cosas que podemos empezar a tener en cuenta para poder hacer un impacto positivo en lo que es la agenda de sostenibilidad. Por ejemplo, lo que nos muestra esta gráfica es que al parecer un 67% de las empresas encuestadas para este reporte dicen que el rol de calidad es muy activo en lo que es la agenda sostenible. La verdad que es algo que me sorprendió muchísimo porque este tema es algo que yo no tenía en mi radar y me estoy empezando a preguntar cómo podemos nosotros contribuir desde nuestro rol, porque la verdad que es algo que el reporte no profundiza demasiado. Es algo que la verdad que voy a empezar a investigar porque me interesó bastante. Sé que por el lado de lo que es performance, por ejemplo, en todo lo que es consumo eficiente de recursos, ahí puede tener un impacto en eso, pero la verdad que todavía no me doy cuenta o no puedo hacer la relación de cómo más podemos impactar en este tema. Así que si es algo con lo que tenés experiencia, es algo de lo que se está hablando en tu empresa
interesa, me gustaría que me lo dejes también en los comentarios para poder entender un poco más de este tema, que creo que es súper relevante. ¿Qué aprender acá? Bueno, estar atento a este tema, saber que es algo que es una tendencia mundial, aprender qué es sustainability, que puede quizás en el futuro convertirse en un factor más dentro de los atributos no funcionales de la calidad. Quizás de aquí a algunos años, cuando estemos discutiendo un requerimiento, nos vamos a estar preguntando cómo hacemos para que eso sea utilizado por millones de usuarios consumiendo la mínima cantidad de energía y de recursos posibles. Recuerden que cada vez que algo que funciona en la nube, en realidad siempre hay un servidor, una computadora por detrás que está consumiendo energía eléctrica y eso está generando un impacto negativo al planeta. Entonces esa es una de las cosas principales que podemos empezar a entender y a relacionar el consumo masivo con el consumo de electricidad, y también estar atentos a ver qué otras cosas podemos hacer al respecto. Así que el punto ahí es, bueno, entender cómo QA o Quality Engineering puede colaborar en este punto y plantear el tema en su organización, empezar a debatirlo, escuchar distintas opiniones, a ver cómo pueden empezar a empaparse en este tema de la sustentabilidad. Espero que este video te haya gustado. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, déjame acá abajo en los comentarios qué te propusiste aprender este año, cuál de todas estas cosas que te mencioné en el video te gustaría aprender y te comprometes a aprender para tener un mejor perfil preparado para el futuro. Te espero en los siguientes videos del canal, que este año vamos a estar cubriendo cosas muy interesantes y una de las principales en las que nos vamos a enfocar es API, y quizás también estemos viendo algo de lo que es introducción a automation. Así que te espero en los próximos videos, espero que este video te haya servido, compartilo con tus colegas testers, con tus compañeros, y trata de por lo menos aprender una de estas cosas que te mencioné en el video. Ahora sí, espero que te haya gustado y te haya servido, y nos vemos en el siguiente video. Chao.